motivo de reunirnos hoy, la excusa para regresar a Hannah Arendt, fue justamente que en 1958 se publicó por primera vez The Human Condition, y en adelante hemos tenido sucesivas relecturas de esta obra de Hannah Arendt y permanentes excusas para regresar a ella. Iniciamos entonces con la intervención del doctor Ángel Álvarez de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por su participación y adelante. Traigo un texto preparado sobre un problema que, en mi opinión, pocos han reparado, y es el tema de la apariencia física y la vestimenta en Hannah Arendt. Así que se comienzo. Un lector apresurado de la obra de Hannah Arendt no reparará en que el problema del vestido es importante para ella, porque existe una fuerte conexión entre la vestimenta y la apariencia. Precisamente, Arendt fue una de las grandes filósofas de la apariencia, y por tal motivo hizo del concepto de aparición el núcleo de su proyecto filosófico político. Como fenomenóloga de la política, Arendt asume que el fenómeno, lo que aparece frente al yo, constituye lo filosóficamente relevante. Sin embargo, también su biografía está impregnada de anécdotas que destacan la importancia que tuvo la apariencia física y el vestido como parte de la experiencia política. No hay que olvidar que en uno de los gestos más célebres de la historia sexualizada de la filosofía, Martin Heidegger recordó el segundo encuentro con Hannah Arendt porque la filósofa, 17 años menor que él, traía puesto un vestido verde. El color de la prenda, junto con el cabello corto, el corte de traje a la moda del momento, y el color que recuerda el refrán castellano, la que se viste de verde, por guapa se tiene, convirtieron en Hannah Arendt un estudiante con alto capital erótico. Indudablemente, la inteligencia filosófica de Arendt no es reducida a la apariencia física. Por el contrario, su aspecto físico adquiría mayor interés público en la medida que ponía en escena la inteligencia, la agudeza, la mirada profunda y su extraña mezcla de seguridad y timidez que cautivó a Heidegger como a otras figuras del momento. De manera que para Arendt, la apariencia física y la belleza femenina no constituyen un obstáculo para el razonamiento filosófico. Es más, las apreciaciones de la belleza física pueden fortalecer la facultad de juzgar. En el ensayo dedicado a Rachel von Hagen, Arendt destacó el privilegio epistémico que tiene la mujer para juzgar las oquedades del mundo en la medida que tal juicio depende de una cultura femenina basada en la belleza física y la coquetería. Cito a Arendt en esta biografía que hace de Rachel von Hagen: la belleza otorga a la mujer una perspectiva desde la que puede juzgar y escoger. Ni la inteligencia ni la experiencia pueden igualar esta perspectiva natural. Sin embargo, esta notación no debe ser interpretada como una frivolidad de la época, pues Arendt asumió que una de las consignas éticas para mantenerse vivos en los campos de concentración radicaba en el lema «lavarse es resistir». En tanto prisionera de los campos franceses de Gurs, Hannah Arendt motivó a sus compañeras a no desistir mediante recursos cosméticos, pues como anotó una de sus biógrafas más destacadas, Arendt insistió a sus compañeras de barracón para que conservaran el mejor aspecto posible, ya que si incorporaban la fealdad del entorno, su moral se hundiría. Por lo anterior, no es extraño que Arendt tematizara la apariencia y el lugar en el que la apariencia ingresa en escena, el espacio de aparición, como un espacio político, como el lugar donde la vestimenta desempeña una función ética. Para Arendt, la vestimenta es resultado de la pluralidad humana, y por tal motivo, su condición de emergencia es la aparición en la esfera pública. La vestimenta es un asunto público, no existe la vestimenta en privado. La indumentaria puede ser resultado de la soledad, pero no del aislamiento. De manera que Arendt reconoce, como pocos filósofos, la importancia de la apariencia como concepto político. Dice Arendt, se trata del espacio de aparición en el más amplio sentido de la palabra, es decir, el espacio donde yo aparezco ante otros como otros aparecen ante mí, donde los hombres no existen meramente como otras cosas vivas o inanimadas, sino que hacen su aparición de manera explícita. Con base en la referencia previa, cabe preguntarse por qué Arendt considera que los seres humanos aparecen de manera explícita en el espacio de aparición. ¿La apariencia física es una determinación empírica, una condición normativa o una cuestión secundaria respecto de la impronta política de los seres humanos? ¿Qué implica una aparición explícita? La respuesta no es fácil, ya que Arendt parece abrir una incógnita cosmética que pocos intérpretes han reparado. Por un lado, como saben los lectores de la filósofa judía,
Arendt admite a la acción y el discurso como la condición política en la que el ser humano aparece en la esfera pública. Si la acción es la actividad propia del ser humano y tal dimensión solo puede ocurrir en la esfera pública, entonces la aparición del ser humano solo es posible mediante una acción en el espacio público. El problema es que la acción no se reduce a la simple actividad manual, el hábito, la rutina o el trabajo humano, sino que se refiere a algo excepcional, poco regular, que añade la dimensión política en la que los seres humanos ingresan en la vida en común. El acontecimiento único e irrepetible de ser entre los hombres, inter homines ecce. Por esta razón, el verdadero problema reside en el entre, en el hecho de que la pluralidad humana no siempre garantiza que todos los seres vivientes adquieran el estatuto de humano, pues para que el ser humano adquiera humanidad, debe aparecer frente a los otros y consigo mismo, mediante la palabra y la acción. Dice Arendt, este espacio no siempre existe, y aunque todos los hombres son capaces de actos y palabras, la mayoría de ellos, como el esclavo, el extranjero y el bárbaro en la antigüedad, el laborante o el artesano antes de la época moderna, el hombre de negocios en nuestro mundo, no viven en él. Más aún, ningún hombre puede vivir en él todo el tiempo. Por lo tanto, el espacio de aparición es un concepto esencialmente normativo, en el que no cabe lugar la apariencia física. Un espacio topológico que surge en el momento en el que los seres humanos se agrupan para obtener una demanda común y desaparece en el momento en el que los seres humanos se aíslan y pierden la vida compartida, otorgada por la palabra y la acción. Por otro lado, Hannah Arendt parece admitir, por breves momentos, solo dos referencias en The Human Condition, que la vestimenta desempeña una función relevante en la configuración política del espacio de aparición. La primera referencia a la vestimenta aparece en el contexto de discusión acerca del desprecio a la labor en la antigüedad y en el debate moderno acerca de la distinción estipulada por John Locke entre manos que trabajan y cuerpos que laboran. Precisamente, Arendt describe en una nota al pie de página que Aristóteles no fue el único que despreció el trabajo manual y que elevó a estatus de alto rango a la vida contemplativa, sino que históricamente todas las ciudades-estado griegas desprecian las ocupaciones no políticas encargadas a la reproducción de las necesidades. Sin embargo, la condición griega del desdén por el homo faber no ocurrió siempre en la polis. Arendt admite que en el mundo homérico, Paris y Odiseo ayudan en la construcción de sus casas, y de manera destacada que la propia Náusica lava la ropa de sus hermanos en compañía de sus esclavas. El lavado de la ropa es lo que le permitió el matrimonio con Odiseo, y la ayuda del padre de Náusica, Alcino, rey de los Feacios. Si Náusica no se hubiera preocupado por vestir a Odiseo y con ello cubrir la vergüenza de los mortales, el destino del héroe no hubiese sido el mismo. Cito el canto sexto de la Odisea. Muestra pues tu ciudad, dame un paño que cubra mis miembros, si es que alguno trajiste al venir envolviendo tus ropas, y los dioses te den todo aquello que ansíes, un esposo, un hogar, favorezcante con él la buena concordia, porque nada mejor hay, ni más rico en venturas que marido y mujer, cuando unidos gobiernan la casa en un mismo sentir. Los malévolos penan, se gozan los que quieren su bien, y ellos mismos alcanzan nombre sin igual. Así dijo Odiseo. Y Náusica replica, ya que has llegado a esta tierra, vestidos por nosotros tendrás, y de nada serás defraudado. Por consiguiente, las actividades como la albañilería de París o el lavado de la ropa de Náusica, antes que ser trabajos serviles o prácticas ad vitae sustentationem, forman parte de la autosuficiencia y la autonomía del héroe homérico. Por esta razón, el desprecio por las actividades que permiten mantener la vida, más que un prejuicio histórico, representan la condición última para la realización política. La vestimenta es así una de las condiciones para la aparición política entre los seres humanos. Con la ropa, el entre adviene en constante antropológica. Finalmente, la segunda referencia a la vestimenta en The Human Condition está inscrita en la discusión historiográfica acerca de la incapacidad del animal laborans para la distinción y el reconocimiento mediante la acción y el discurso, particularmente en el momento que Arendt explica por qué los trabajadores, una vez que aparecieron en la historia como sujeto político, tuvieron la necesidad de adoptar una vestimenta que los identificase como miembros de una clase. Para Arendt, existen algunos momentos en los que los trabajadores ingresan en el espacio de aparición
y lo notable de esta aparición es que intervienen en el espacio público bajo un tipo de vestimenta que los singulariza, como en el caso de los sans-culottes. Cito a Arendt, y es la única referencia que tiene a la vestimenta. El decisivo papel de simple aparición, de distinguirse uno mismo y descollar en la esfera de los asuntos humanos, queda perfectamente reflejado en el hecho de que los trabajadores, cuando entraron en la escena de la historia, sintieron la necesidad de adoptar una indumentaria propia, el sans-culotte, del que tomarían el nombre durante la Revolución Francesa. Con esta indumentaria se distinguieron y dicha distinción iba dirigida contra todos los demás. En efecto, los sans-culottes, los descalzonados o sin calzones, fueron los partisanos de la izquierda francesa durante el periodo revolucionario, los cuales tomaron el nombre como una oposición cosmética contra los privilegios de la aristocracia, la cual vestía una prenda de distinción, el culotte. Famosos por ser los protagonistas de la toma de la Bastilla, los sans-culottes estaban formados por la clase social más baja, obreros, artesanos y campesinos, y eran reconocidos por su forma de vestir, apariencia física desaliñada, pantalones de paño a rayas, un saco alargado llamado carmañola y el gorro frigio, símbolo de la libertad, equivalente al gorro pileo, alegoría de la revuelta plebeya romana. Por esta razón, Arendt acierta en reconocer en los sans-culottes una demanda política traducida como demanda cosmética, la vestimenta como condición del espacio de aparición. Pues si la aristocracia era la única que podía vestir públicamente con pantalones cortos, o lucir prendas como fraca la inglesa o levita la francesa, entonces la vestimenta revolucionaria era más que un ornamento, un instrumento político de combate y un criterio de distinción de clase. Siguiendo a Albert Soboul, Arendt considera que los sans-culottes son el mejor ejemplo, acaso signatura, que permite explicar la importancia política de la vestimenta como lógica de identificación y separación, como la condición cosmética para la existencia de amigos y enemigos en clave política. La vestimenta no solo sirve para identificarse con un grupo y en momento de concertación incrementar el poder de actuar en común, sino que la indumentaria posibilita la identificación del enemigo, pues en las prendas existe uno de los indicios de la diferencia de clase. Por consiguiente, la aparición frente a los otros y la comparecencia con uno mismo requiere de una condición cosmética, de una potencia vestimental, para que el entre sea posible y pueda distinguirse entre el quién y el qué, y de esta manera devenir humanamente en la esfera pública. El espacio de aparición es necesariamente un espacio cosmético. El espacio de aparición adviene en un espacio topográfico, porque es un espacio de competencia vestimentaria entre clases, entre grupos, entre naciones, o entre singularidades que asumen que en la indumentaria existe el medio apropiado de distinción e identificación políticas. Finalmente, no es extraño que Arendt concluya, en otra nota al pie de página, que en la Roma imperial, Séneca relató la tentación del Senado de obligar a los esclavos a vestir de la misma manera para poder diferenciarse de los ciudadanos libres, ya que la mera aparición en público se consideraba peligrosa. La propuesta fue rechazada porque la vestimenta unificada podía generar un tipo de unidad entre los esclavos y con ello una forma de poder entendida como concertación. Los esclavos, uniformemente vestidos, identificados bajo una misma vestimenta, podía constituir un poder contraimperial. En suma, existe una tensión, más que una aporía, entre la dimensión topológica y la dimensión topográfica del espacio de aparición, ya que, por momentos en la argumentación de Arendt, tal espacio tiene una textura normativa y en otro remite a condiciones empíricas fácilmente descriptibles. En tal caso, el espacio de aparición, en tanto concepto político, posee una realidad sociológica y una composición normativa en la que resulta fácilmente intercambiable las descripciones con los imperativos. De tal manera que la vestimenta constituye uno de los puntos ciegos de las políticas de la aparición. Probablemente, si tomásemos a la vestimenta no como parte de la labor o del trabajo, quizás si dejásemos de pensar a la vestimenta como parte de las necesidades materiales y la postulásemos como un tipo de acción, entonces la ropa podría ser un factor determinante en la consecución de la libertad política. Si los sans-culottes ingresaron a la historia utilizando la vestimenta como campo de batalla, y los esclavos romanos no pudieron identificarse como grupo debido a la falta de uniformidad cosmética, esto se debió a que la ropa fue considerada un asunto político. La vestimenta es así un tipo de acción, un tipo de discurso, en el más pleno sentido arendtiano.
Esto no significa que toda la vestimenta sea política o que solo la vestimenta con fines políticos ingrese al escenario de la historia. Por el contrario, lo que indica que la ropa puede ser un tipo de acción y de discurso es que la comparecencia ante los iguales y el enfrentamiento con los diferentes solo es posible mediante argumentos cosméticos. La apariencia física es así uno de los modos desdeñados de las prácticas políticas y por tal olvido uno de los mejores recursos de dominación política. Gracias. Y ahora pasamos a la intervención del doctor Guillermo Pereira y su ponencia titulada La política como ámbito de las grandes acciones y las grandes palabras. De nuevo, gracias por acompañarnos. El objetivo de este coloquio, como ustedes saben, es discutir la vigencia y la utilidad que tienen las ideas de Hannah Arendt, expresadas en la condición humana, para pensar los individuos y las sociedades contemporáneas. Esta tarde quisiera conversar con ustedes acerca de la eventual actualidad de dos ideas arendtianas. Por un lado, la grandeza del acto político que da inicio a algo nuevo, junto con las grandiosas palabras que se pronuncian en ese acto. Por otro, la aspiración a la inmortalidad que tienen, según Arendt, los agentes políticos que actúan en el espacio público, es decir, el anhelo de dejar algo duradero que trascienda el acto fugaz de aparición ante los demás. La pregunta que guía mi ponencia es si todavía se puede poner en práctica en sociedades modernas, complejas, posmetafísicas y efímeras, la grandeza y la inmortalidad de los actos políticos. ¿Qué lugar pueden tener las grandes palabras y los grandes actos en el contexto de la sociedad del espectáculo, sociedad del simulacro y la posverdad en que vivimos? ¿Cómo se pueden seguir produciendo grandes acciones cuando la política está cooptada por el marketing y, por decirlo de una manera un poco grandilocuente, la estetización de la política? A este régimen de la palabra vacía y del acto totalmente controlado que es el marketing, lo podemos caracterizar brevemente como el gobierno integral del gesto, un control minucioso en virtud del cual ningún acto, por nimio que sea, queda librado a la dimensión no pronosticable de la acción. Es decir, cualquier asesor político sabe que todo político tiene que tener sus actos hasta el detalle controlado. Incluso más que los actos, los gestos. Quiero presentar brevemente el contexto donde se inserta la cuestión de la grandeza de la acción y el discurso, así como el problema de la inmortalidad en la condición humana. En el capítulo 2, Arendt afirma que la convicción de que la acción y el discurso eran facultades más elevadas que el trabajo y la labor ya se encuentra presente en el pensamiento presocrático, es decir, la creencia en la dignidad suprema de la acción, en la grandeza de la acción, es previa a la fundación de la polis que le dio estabilidad al espacio público griego. Arendt cita un pasaje de la Ilíada donde Aquiles, el héroe de la guerra troyana, es caracterizado como, cito, el agente de las grandes acciones y el orador de grandes palabras. Fin de la cita de la Ilíada. El pasaje, aclara la autora, cito Arendt, se refiere a la educación para la guerra y el ágora, la reunión pública, en las que pueden distinguirse los hombres. ¿Cómo se distinguen los hombres? A través de las grandes acciones y las grandes palabras. El origen de las hazañas políticas se encuentra en la guerra de Troya y sus efectos, esto es, en la Grecia homérica prepolis. No tengo tiempo de presentar aquí con todos sus detalles la lectura que hace Arendt de la guerra de Troya, pero de manera somera se puede afirmar que este acontecimiento se ubica, como bien lo destaca Espósito en El origen de la política, se encuentra entre la política y su contraria, la violencia. Por un lado, la guerra de Troya es externa a la política porque destruyó el espacio de aparición, el espacio común, con violencia, como lo hace toda guerra. Por otro, el mundo guerrero médico prefigura el espacio de lucha de la polis, ¿no? Esa esfera agonal de la rivalidad pública entre los hombres libres, donde la fuerza se ejerce legítimamente sobre otra fuerza que es libre. La guerra en el mundo griego era un resultado de la concepción de la gente libre y de un modo de relación política que legitimaba la rivalidad. En cambio, la guerra permanente contemporánea, la guerra de los siglos XX y XXI, responde a todo lo contrario.
a saber, la criminalización del enemigo y su descalificación como rival legítimo. ¿En qué medida Aquiles prefigura la escena política de la ciudad-estado? La prefigura en tanto guerrero que no solo guerrea, sino que además, como les citaba, en tanto hacedor de grandes actos y de grandes palabras. La política requiere de agentes que aspiren a la grandeza, pero esta no se impone por la fuerza, sino a través de los recursos de la política, es decir, hablando y actuando concertadamente. Por eso Arendt afirma, en La condición humana, cito, «Solo la pura violencia es muda, razón por la que nunca puede ser grande». Fin de la cita. La violencia no puede ser nunca grande. La grandeza es lo contrario de la violencia. ¿Cómo llego a ser grande en la esfera política? La respuesta es compitiendo con el otro en el marco de una rivalidad libremente asumida, sin violencia. Ser el mejor, el más grande, no es el resultado de la posición elitista o privilegiada que uno ocupa en la sociedad, tampoco se consigue exclusivamente por los propios medios, por el propio mérito. Tengo que rivalizar con el otro en ese espacio agonal para poder destacarme o distinguirme en todos los dominios posibles. En todos los dominios posibles como creían los griegos. La sociedad neoliberal en que vivimos es la sociedad de la competencia infinita, pero no es un espacio de rivalidad política agonística. Se trata de una sociedad que no distingue lo público de lo privado, en la que el mercado es mundial, en la que todo se somete a intercambio porque a cada rato hay que inventar, diversificar y ampliar ese mercado. El neoliberal, empresario de sí mismo, como lo caracterizó Foucault, no es solo el gran capitalista, sino cualquier trabajador a quien se le exige que sea creativo, entre comillas, es quien está sujeto a una competencia que se interesa por cualquier cosa, menos por la grandeza de los actos y de las palabras, ¿no? Es decir, si pudiéramos decirlo muy rápidamente, la sociedad neoliberal, la competencia neoliberal se interesa por cualquier cosa, menos por la grandeza de los actos y de las palabras. Otra diferencia crucial que trazo aquí muy someramente entre la sociedad neoliberal de la competencia infinita y la sociedad política de la rivalidad entre agentes libres es que la primera, la sociedad neoliberal, atraviesa todos los dominios de la vida, como ya lo detectó Foucault en el curso Nacimiento de la Biopolítica, prácticamente todo el tiempo. Disculpen. En cambio, Arendt sostiene que el espacio público agonístico no es un lugar donde se pueda vivir todo el tiempo, como ya señalaba Ángel en su presentación. Por lo tanto, si no se puede vivir en el espacio público todo el tiempo, no cualquier acto aspira a la grandeza y no en cualquier momento o situación puede y debe lograrse la grandeza del acto político. En cambio, el empresario de sí mismo tiene que ser creativo y debe saber venderse todo el tiempo, en cualquier lugar, incluyendo la universidad. ¿Cómo alguien puede alcanzar la grandeza política en sociedades donde prima la desconfianza? Cuando alguien aparece hoy en el espacio público, el sospechosismo se desata de inmediato. A los políticos, a los líderes de movimientos sociales, no se les cree. ¿Qué se arriesga y qué se invierte cuando se decide creer políticamente en alguien? Los recursos que se ponen en juego para creer políticamente en alguien son muy diversos en cada caso. Uno de esos recursos es lo que podríamos llamar un núcleo dramático ostensible. Hay política cuando hay un nivel de dramatismo fuerte, una dramaturgia de las apariencias que no son fabricadas por un gabinete de asesores en marketing político. Es por eso que Arendt afirma en La condición humana que el teatro es, cito, el arte político por excelencia. Solo en él se transpone en arte la esfera política de la vida humana. Por el mismo motivo, es el único arte cuyo tema es el hombre en su relación con los demás. Fin de la cita. Cuando hay política, no hay nadie detrás de las apariencias, no hay hilos que muevan a la gente en cuestión. Así como la política tiene una dimensión convocante o articulante, también tiene una dimensión dramática que no se puede despreciar y que incluso, me animaría a decir, que se desprecia permanentemente, ¿no? Siempre buscamos quién está detrás de los hilos de ese que aparece, ¿no? Para poner un ejemplo, en Argentina a Cristina Kirchner se la criticaba, se le decía que actuaba permanentemente, ¿no? Que era una actriz, ¿no? Una impostora, ¿no? De esto, lo mismo se decía de Eva Perón, ¿no? Que
permanentemente actuaba, ¿no? Digamos que detrás de eso que veíamos había algo oculto y que eso oculto era, bueno, el engaño, ¿no? También se suele decir, ante la emergencia de un actor político nuevo, que ese sujeto no sabe, no tiene experiencia política, incluso no tiene quien lo apadrine. La forma del saber predominante en la política la hegemonizan o las élites partidarias o los técnicos que tienen certificación, ajenas a toda experiencia colectiva de sobredeterminación. La política, según Arendt, es el conjunto de acciones incisivas de cambio que permitan que advenga un nuevo horizonte de discusiones, un nuevo horizonte que permite cambiar las condiciones mismas en que se produce la discusión pública. Hay política cuando cuando hay un nuevo régimen de discusión, tanto de los que tienen experiencia política como de los que no tienen. Esto no implica menospreciar la experiencia, sino que en todo caso la experiencia, al igual que la acción, según la misma Arendt, tiene un carácter procesual y no se obtiene de la noche a la mañana. Hay grandeza del acto y del discurso político cuando estos, el acto o el discurso, dejan huella en la esfera de los asuntos comunes. Pensemos a manera de ejemplo en las memorables palabras de Martin Luther King, I have a dream, ¿no? Grandes palabras en un gran momento histórico. Esto nos lleva al tema arendtiano de la inmortalidad, ¿no? El primer tema era la grandeza, el segundo tema la inmortalidad, que están muy relacionados. Joan Cobjet, en el libro Imaginemos que la mujer no existe, afirma que la inmortalidad es una idea que, cito, todo el pensamiento moderno es reacia a mirar de frente o demasiado de cerca. Desde la Ilustración se ha vuelto aún más obscena que la muerte. Fin de la cita de Cobjet. Podemos seguir considerando el acto político como un acto que aspira a la inmortalidad. Quizás, digamos, un modo de empezar a responder a esta pregunta es distinguir, como la misma Arendt lo hace en La condición humana, entre eternidad e inmortalidad. La eternidad significa duración más allá del tiempo, en cambio, la inmortalidad, cito a Arendt, significa duración en el tiempo, vida sin muerte en esta tierra y en este mundo tal como se concedió, según el pensamiento griego, a la naturaleza y a los dos dioses del Olimpo. Fin de la cita. Es bastante fácil, digamos, darse cuenta qué es lo inmortal en un inmortal, pero Arendt se pregunta, ¿qué es lo inmortal en un mortal? O sea, el ser humano, es decir, los seres humanos, mejor dicho. Y Arendt responde, lo inmortal de un mortal es el acto memorable, la huella imborrable que uno deja en los demás. Hace pocos meses, Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, estuvo en el Colegio de México conversando con las madres de Ayotzinapa. En un momento de su intervención, al final del evento, dijo que su mayor aspiración en la vida era dejar una huella. Este es el anhelo de todo agente político genuino, encontrar un lugar en el mundo y dejar una huella en él. Asimismo lo expresa Arendt. Cito a Arendt. Por su capacidad de realizar actos inmortales, por su habilidad de dejar huellas imborrables, los hombres, a pesar de su mortalidad individual, adquieren su propia inmortalidad y demuestran ser de naturaleza divina. Fin de la cita. O cuasi divina. Se produce un gran acontecimiento político cuando los agentes luchan libremente entre sí para destacarse, pero, y esto no es menos importante, la grandeza del acontecimiento no depende del acontecimiento en sí, sino que esa grandeza se construye en el recuerdo ex post facto. La política hoy ha sido reducida, como decíamos al comienzo, a la repetición incesante del gesto y la palabra vacía. En ese contexto nada acontece ya, pues todo nos aburre, todo nos parece lo mismo, todo nos parece igual. En las madres y las abuelas de Plaza de Mayo uno puede encontrar todavía una concepción de la política en la que el acontecimiento lo produce el recuerdo y en la que la aspiración a la grandeza ha sido siempre un signo distintivo. El espacio político es un lugar para la transformación colectiva si los agentes son capaces de dejar huellas, las cuales a su vez otros pueden retomar. El recuerdo vacío, el recuerdo sin vida, es aquel que no tiene la productividad política de la huella. Según Cobjet, hay
un concepto moderno de inmortalidad, ella lo rastrea en Lefort, ¿no? Y lo define como el acto que, cito, puede salirse de la impotencia, de la inmanencia de sus condiciones históricas, sin salirse del tiempo, fin de la cita. La inmortalidad del sujeto moderno consiste, sigo citando a Cobbett, en trascender el tiempo dentro del tiempo, fin de la cita. Las palabras de Cobbett parecen pronunciadas por Arendt, son casi iguales, ¿no? Inmortalidad, duración en el tiempo, y Cobbett dice trascender el tiempo dentro del tiempo, ¿no? Aspirar a la inmortalidad, aún sabiendo que nuestros actos son fútiles, es el acto verdaderamente político. Arendt, no obstante, se da cuenta del decaimiento casi definitivo de la aspiración humana a la inmortalidad. En sus propias palabras, Arendt advierte en las primeras páginas de La condición humana: la caída del Imperio Romano demostró visiblemente que ninguna obra salida de manos mortales puede ser inmortal, y dicha caída fue acompañada del crecimiento del Evangelio cristiano, que predicaba una vida espiritual imperecedera y que pasó a ocupar el puesto de religión exclusiva de la humanidad occidental. Ambos hicieron fútil e innecesaria toda lucha por una inmortalidad terrena. Ni siquiera el surgimiento de lo secular en la edad moderna y la concomitante inversión de la jerarquía tradicional entre acción y contemplación bastó para saldar del olvido la lucha por la inmortalidad que originalmente había sido fuente y centro de la vida activa. Fin de la cita. Sin embargo, Fina Virulés, que es una lectora de Arendt, advierte que en la Revolución Americana del siglo XIX, en los consejos húngaros de la Revolución de 1956 y en el movimiento de lucha por los derechos civiles de los años 60, Arendt pudo observar que en las imágenes de la tradición moderna han existido, y quizás aún hoy existen, potencialidades políticas que se sustraen al orden de lo mecánico, lo repetitivo e incluso a la violencia. Virulés exhorta en contra del sospechosismo del que hablaba antes, a elogiar lo que todavía puede ser elogiado, ¿no? Me parece una frase bonita, es decir, pensar si algo todavía puede ser elogiado en la esfera política y cultivar las potencialidades que aún se tienen a mano. Porque, dice Virulés, una memorable serie de fracasos es mejor que ningún recuerdo. Fin de la cita. Pero no nos queda solo la memoria de los eventos grandiosos que fracasaron. Es decir, no nos quedaría solo esa memoria nostálgica de esos fracasos que son mejor que ningún recuerdo. Vuelvo a las abuelas de Plaza de Mayo, que le enseñó a mi generación que también nos queda la celebración por los grandes actos producidos en la vida civil. Este colectivo forjó en las últimas 4 décadas en Argentina una política basada en el ejercicio de la memoria y la celebración. El principal objetivo que persiguen las abuelas es restituir a sus familias legítimas a los más de 500 niños apropiados y privados de su identidad por la dictadura cívico-militar que gobernó Argentina entre el 76 y el 83. La intensa actividad de las abuelas permitió que hasta el día de hoy 127 nietos hayan recuperado su identidad, un logro que se afianzó a partir del 87, es decir, ya cumplimos 30 años, ¿no?, cuando fundaron el Banco Nacional de Datos Genéticos. Este acervo almacena la información genética necesaria para esclarecer los delitos de lesa humanidad de la dictadura. El trabajo de estas mujeres en pos de la memoria de sus hijos desaparecidos se combina con la celebración que acontece cuando dan a conocer públicamente la recuperación de un nuevo nieto. El acto público de celebración de las abuelas es compartido por todos los ciudadanos que consideran que la aparición de un nieto apropiado es un acto fundamental de la vida democrática argentina. Si se han producido grandes actos en la vida pública y se quiere dejar una huella, objetivo que asumen plenamente las abuelas, memoria y celebración no pueden dejar de ir juntas. Gracias. Ahora nos vamos a la ponencia del doctor José Luis Barrios, de la Universidad Iberoamericana, quien ha titulado su participación con la pérdida de mundo en la condición humana. Gracias al doctor Barrios por acompañarnos y adelante con su ponencia. Pero que me gustaría quizá, haciendo eco y poniendo en una perspectiva más contextual las ponencias de mis colegas, empezar con algunos comentarios que me parece que son pertinentes, ¿no? Uno que lanzo a manera quizá de provocación, que uno no debe perder de vista que la condición humana casi se escribe como una respuesta
es como una suerte de crítica a la crítica de la economía política tal y como Marx la entendió. Eso me parece que es una primera consideración que es fundamental tener en cuenta, ¿no? Con todas las ambigüedades, paradojas y contradicciones que en el propio pensamiento de Hannah Arendt esto puede significar, me parece que esto no hay que perderlo de vista, ¿no? Es un posicionamiento de cara a una reconsideración del marxismo en su versión stalinista, cualquier cosa que esto quiera decir, ¿no? Y en un momento de franca crisis del régimen comunista. Entonces esto creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Segundo, Hannah Arendt, filosóficamente, es una kantiana, ¿no? Es decir, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que es una pensadora que ante todo va a defender por principio una tradición del pensamiento liberal, ¿no? Va a defender el pensamiento liberal como fundamento de su discurso. Esto también es fundamental tenerlo en cuenta, porque entonces esto nos conduce a que Hannah Arendt es prácticamente en términos políticos una defensora del republicanismo en el sentido casi francés del término, ¿no? En el sentido casi francés del término. Que ese es un elemento también fundamental tener en cuenta para no perder en perspectiva, la perspectiva desde la que Hannah Arendt está trabajando. Tercero, Hannah Arendt es una filósofa política, pero también es una filósofa del derecho, que esto es fundamental, ¿no? Eso es fundamental. ¿Por qué traigo a cuenta esto? Porque si perdemos de vista estas genealogías arendtianas, y ahorita voy a mencionar una un poco más compleja que tiene que ver con lo que me gustaría trabajar ahora, efectivamente caeríamos en la tentación de una muy mala lectura que se ha hecho de ella como una pensadora medio conservadora, reaccionaria, prooccidental, y no es tan así, no es tan así. Ella está en una zona bastante complicada de las tradiciones y las discusiones políticas del siglo XX, ¿no? de la teoría política del siglo XX, y por tanto hay que intentar, o al menos eso buscaré, intentarle dar algún justo lugar, ¿no? Algún justo lugar. Cuarto, quizá lo más escandaloso, ¿no? La relación no solo amorosa con Heidegger, no solo amorosa que pudo haber tenido con Heidegger en su juventud, sino la deuda filosófica que Hannah Arendt tiene con Heidegger, ¿no? Que eso también es una parte fundamental. Desde luego sería absolutamente injusto de mi parte decir que es una heideggeriana, porque no lo es, pero efectivamente hay una beta de su pensamiento que está directamente relacionada con Heidegger, que sobre esto voy a volver enseguida, pero que tiene que ver con un poco el título de mi charla, que es la pérdida del mundo en la condición humana. De hecho, la noción de mundo, tal como Hannah Arendt la está manejando, tiene una clara genealogía heideggeriana, clarísima, ¿no? Entonces, sobre estos asuntos me gustaría abundar un poco. Retomo una de las ideas que dije. Cuando Hannah Arendt escribe el libro sobre Eichmann y Jerusalén, que es un texto que en su momento produce un escándalo terrorífico en la comunidad judía, ¿no? En Nueva York, efectivamente en una muy mala lectura, se le señala a Hannah Arendt como una suerte de defensora de Eichmann, y bueno, se podrán imaginar todo lo que eso suponía a la comunidad judía en su momento. Y no, justamente lo que Hannah Arendt no hace en ese libro es defender a Eichmann, sino lo que está defendiendo, y esto es fundamental, es defiende el Estatuto del Derecho Internacional. Esa es la tesis fundamental de ese libro. Y si eso supone denunciar el modo en que se opera el juicio de Eichmann en Jerusalén, es efectivamente no por defender a Eichmann, sino por salvaguardar la vigencia del derecho internacional tal como se había conformado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto es fundamental entenderlo en la genealogía de su pensamiento. ¿Por qué? Porque Hannah Arendt en este sentido es una republicana y es una liberal, ¿no? Es una liberal. Va a defender sobre todo la capacidad del derecho de darse a sí mismo su fundamento, y cualquier atentado que vaya contra el propio fundamento del derecho lo que pone en peligro es la paz de la humanidad. La paz de la humanidad. Eso más de alguna tradición jurídica lo objetaría profundamente, pero bueno, esa es la tradición de Hannah Arendt. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿por qué es importante? Porque
si nosotros entendemos el carácter, la relación entre lo jurídico y lo político en Hannah Arendt, efectivamente lo que vamos a entender es, al menos desde mi perspectiva, qué es lo que Hannah Arendt está intentando subsanar como un déficit del pensamiento político de Occidente, ¿no? Digamos, hay una cierta tendencia a partir del final de la Primera Guerra Mundial, que ya vemos en Benjamin, que luego se va a repetir en Hannah Arendt, en alguna medida en Adorno, aunque no tanto, desde luego en filósofos más contemporáneos como Giorgio Agamben, que es algo falla en el sistema mundo de Occidente que efectivamente no podemos dar una solución a las crisis reiteradas de la violencia que además se profundizan sistemáticamente en el siglo XX, ¿no? Hay una falta original ahí en todo este asunto. Y si nosotros leemos con atención el libro de La condición humana, efectivamente lo que Hannah Arendt intenta recolocar o redefinir dónde están esas fallas, ¿no? Dónde están esos déficits de una cierta lógica de la acción, del trabajo, incluso de la contemplación. Y lo que va a atender la condición humana son todos estos lugares deficitarios del discurso occidental, tanto político como jurídico, ¿no? Entonces, dicho lo cual, me gustaría leer en la página 145 algo que es interesantísimo. Dice: la esperanza que inspiró a Marx y a los mejores hombres de los varios movimientos obreros, la de que el tiempo libre emancipará finalmente a los hombres de la necesidad y hará productivo el animal laborans, se basa en la ilusión de una mecanicista filosofía que da por sentado que la fuerza de la labor, como cualquier otra energía, no puede perderse, de modo que si no se gasta y se agota en las pesadas faenas de la vida, nutre automáticamente a otras actividades más elevadas. Hasta aquí la cita de Hannah Arendt, ¿no? Sigue. Sin duda, el modelo de esta esperanza de Marx es la Atenas de Pericles, que en el futuro, con ayuda de la incrementada productividad de la labor humana, no necesitaría esclavos para mantenerse y sería una realidad a pesar de eso, ¿no? Esto en la tesis de Hannah Arendt dice, eso es la ilusión de Marx, eso fue una ilusión del pensamiento marxista, porque efectivamente la liberación de la fuerza del trabajo, la liberación del animal laborans, lo que produce es una noción de consumo en la sociedad, no una mejor sociedad, no una mejor sociedad. Y este es un detalle que me parece que es fundamental atender en ella. En alguna otra parte, en la página 144, un poco antes, dice: el consumo sin dolor y sin esfuerzo, y esto puede sonar terrorífico, pero ahorita lo voy a contextualizar, ¿sí? Sin esfuerzo no cambiaría, sino que incrementaría el carácter devorador de la vida biológica hasta que una humanidad liberada por completo de sus grilletes del dolor y el esfuerzo quedara libre para consumir el mundo entero y reproducir a diario todas las cosas que desea consumir. Entonces, claro, uno empieza a leer estos textos de Hannah Arendt y está, ¿qué es lo que está queriendo decir Hannah Arendt? ¿Está en realidad sosteniendo un régimen permanente de explotación como forma de lo político, o solo otorga el derecho de lo político una cierta condición de conciencia y de reflexión? Vamos, al final del día está apostando por un régimen estatista del orden de lo social. Esa sería como la gran pregunta que se plantea, y sería absurdo no asumir que esa pregunta se le está planteando. Por eso el libro se llama La condición humana. No está diciendo cómo me gustaría que fuera el humano, está diciendo esto es el humano, ¿sí? La condición del humano es así. Y esta condición del humano, y eso es lo que me parece interesante, efectivamente en esa taxonomía finísima que hace Hannah Arendt entre el laborans, el trabajo, ¿no?, la acción y la contemplación, consiste en ir ocupando, en ir llamando la atención de todos esos lugares, ¿no?, de todos esos espacios en la relación de la vida con la política que fueron quedando vacíos
no fueron ocupados por la propia contradicción que generaba ese estatuto, ¿no? Ese estatuto. Y lo que a mí me parece que es interesantísimo en lo que Hannah Arendt hace es que nos está llamando la atención a cómo pensar esto, ¿no? Rapidísimo, seguramente ustedes conocerán el texto, pero cuando Hannah Arendt habla efectivamente del homo laborans, ¿no? Efectivamente tiene una condición de necesidad que lo ata a la vida, ¿no? Lo ata a la vida, y esa es su primera condición. Es un dato que no podemos evadir, ¿no? Así es. La primera condición del laborar, ser seres que laboramos, es que efectivamente no se resuelve por lo que producimos ni por lo que hacemos, sino por la relación de necesidad que tenemos con el entorno, ¿sí? Esa sería la condición de la labor. A diferencia del trabajo, que efectivamente lo que solo se resuelve es por la producción del útil y el objeto, ¿sí? El tema es, ontológicamente, ¿hay una separación entre el momento de la necesidad y la producción del útil? Esa sería la gran pregunta que Hannah Arendt está planteando. O sea, la condición de necesidad de la vida laboral, de la vida que labora, la vida que está sujetada a su necesidad, ¿es inmanente a la producción del objeto? ¿Es inmanente a la producción de los útiles y de las cosas? No, esto es lo que Hannah Arendt observa. Esa relación es un primer dato que está perdido en la tradición política occidental. Ese dato lo tenemos perdido, ¿sí? Entonces, ese dato que está perdido, efectivamente, lo que hace es que vuelve imposible, como proyecto occidental, pensar cuál es la relación entre la vida humana y la mera vida, y la vida, que esa sería como la pregunta que a mí me parece que está detrás de todo esto, ¿no? En pocas palabras, lo que tendríamos que hacer entonces es, según Hannah Arendt, cómo encontrar estas relaciones contra Marx, ¿no? Contra Marx, que no están necesariamente estableciendo una relación en función del valor de uso y el valor de cambio, sino de la función vital que tienen los objetos para los seres humanos. La función vital que tienen. ¿Por qué? Porque efectivamente el brinco quedó un poco en el vacío, según Hannah Arendt y muchos críticos de Marx, es que efectivamente en Marx, en su lectura que hace del capitalismo, este brinco por el trabajo como libre, como venta, como contrato libre de fuerza, de trabajo, como el libre intercambio, lo que produce es un vacío entre vida y objeto. Y esa vida y objeto entonces efectivamente no logra rearticular la pertenencia de la vida a lo político. Había como un fallo fundamental. Entonces, ¿qué supone esto? Supone repensar cuál es la relación de qué, del hombre con el mundo. Y esto es muy sugerente en el texto de La condición humana. En algún momento, y insiste mucho en ello Hannah Arendt, no es que se haya perdido el desarrollo, no es que se haya perdido la historia, no es que se haya perdido lo humano. Lo que se perdió fue el mundo, ¿sí? Lo que se perdió fue el mundo. Y al respecto, déjenme leerles el final de uno de los capítulos del libro. Dice Hannah Arendt, y ahorita hago el comentario en su relación con Heidegger, dice, el mundo, el hogar levantado por el hombre en la tierra y hecho con el material que la naturaleza terrena entrega a las manos humanas, está formado no por cosas que se consumen, sino por cosas que se usan. Esta diferencia es fundamental, por cosas que se usan. Si la naturaleza y la tierra constituyen por lo general la condición de la vida humana, ojo, y aquí hace un énfasis de la vida humana, ¿sí? Está haciendo el énfasis en la vida. Repito, si la naturaleza y la tierra constituyen por lo general la condición de la vida humana, entonces el mundo, a diferencia de la tierra, y las cosas de él constituyen la condición bajo la que esta vida específicamente humana puede estar en el hogar sobre la tierra. La naturaleza vista con los ojos del animal laborans es la gran proveedora de todas las cosas buenas que pertenecen por igual a todos sus hijos, quienes las sacan de sus naturalezas y las mezclan con ellos mediante la labor y el consumo.
La misma naturaleza, vista con los ojos del Homo faber, el hombre que hace, o sea, el constructor del mundo, proporciona solo materiales casi sin valor en sí mismos, valorizados por entero con el trabajo realizado sobre ellos. Si sacar las cosas de las manos de la naturaleza, Heidegger, el ser a la mano, Heidegger, de la naturaleza y sin defenderse de los naturales procesos de crecimiento y decadencia, el animal laborans no podría sobrevivir. Necesitamos el momento, ¿no?, de las manos. Pero si sentirse a gusto en medio de las cosas cuyo carácter duradero las hace adecuadas para el uso y para erigir un mundo cuya misma permanencia esté en directo contraste con la vida, esta vida no sería humana. Cuanto más fácil se haga la vida en una sociedad de consumidores o laborantes, más difícil será seguir conociendo las urgencias de la necesidad e incluso cuando existe el dolor y fuerza, las manifestaciones exteriores de la necesidad apenas son observables. Que es lo que me parece que es fascinante de este texto, ¿no? Permítanme repetirlo. Cuanto más fácil se haga la vida en una sociedad de consumidores o laborantes, más difícil será seguir conociendo las urgencias de la necesidad. E incluso cuando existe dolor y fuerza, las manifestaciones exteriores de la necesidad apenas son observables. Apenas son observables. Entonces, aquí es efectivamente la función de lo político, ¿no? La función de lo político, contra lo que se suele pensar, no está en subsanar la condición de pertenencia de la vida humana en tanto vida al mundo, a la naturaleza, sino efectivamente en ser el lugar donde lo humano no es meramente vida. Esa es como la gran consigna política de Hannah Arendt, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que, cómo podemos producir el lugar donde el hombre no es meramente vida? Y entramos en un concepto fundamental. El estatuto de lo político no tiene que ver en Hannah Arendt contra lo que puede pensarse con las teorías políticas contemporáneas y sus versiones biopolíticas, las formas de la salud, la forma de administración, etcétera, con procurar la vida o mantener la vida, sino en producir la buena vida, ¿no? ¿Y qué es la buena vida? En el momento, efectivamente, donde la comunidad humana se construye como libertad no fundada en la labor, pero sí relacionada con la condición de estar atada a que toda vida para ser humana tiene que ser buena, si no, solo es mera vida. A mí me parece que en este sentido Hannah Arendt en realidad da luces muy importantes para pensar el estatuto de lo político en la contemporaneidad. Y eso toca todo. Un ejemplo que hemos discutido mucho. Cuando los derechos humanos, por ejemplo, ante los migrantes, solo pueden conservar los derechos mínimos de la mera vida, eso hace de todo derecho humano un acto de violencia, de perpetración y administración de la violencia y no de emancipación de la subjetividad. Por eso, solo en la medida en que podemos pensar, y a mí me parece que eso es muy pertinente a Hannah Arendt, la vida como buena vida o la vida humana solo como buena vida, efectivamente entonces lo que construimos es el lugar del bien común como estatuto de lo político. Eso es lo que yo tendría que decir después de mi lectura remasterizada de la condición humana. Muchas gracias. Lo que yo les voy a presentar y lo que me provocó este texto es un poco pensar la noción de espacio de aparición, que ya Ángel lo traía a cuenta desde un eje muy particular, que es la vestimenta, pero lo que me interesa es cómo esta condición del espacio de aparición como potencia del acto político en Hannah Arendt en específico en este libro, porque también a lo largo de su trabajo irá tomando otros matices y otros cambios. Lo que me interesa es ver cómo a la lectura de filósofos contemporáneos ese espacio de aparición toma otros sesgos y otros tonos, en especial desde cierta y puntual lectura que hace Judith Butler de varios de los textos de Hannah Arendt, pero muy en específico de la condición humana. Entonces voy a ir leyendo y quizá en algún momento me detengo a explicar algunas cosas y empiezo. Lo que me interesa es retomar desde el libro La condición humana uno de los ejes fundamentales sobre los que se estructura dicho libro, a saber, la capacidad
de los hombres de abrir, preservar y reconstruir el espacio político, más allá de la instrumentalización de la acción y la degradación de la política. La condición del hombre moderno responde a una pregunta política fundamental, es decir, ¿bajo qué condiciones es posible un mundo no totalitario? Es importante señalar que este libro de Hannah Arendt es su segundo libro y es el libro que le sigue a Los orígenes del totalitarismo. Por lo tanto, en este libro lo que está buscando es quizá trazar las coordenadas para pensar una política más allá de los regímenes totalitarios y sobre todo si es acaso posible. Si la condición totalitaria responde a la ausencia de estabilidad de la naturaleza humana, el criterio apropiado para la acción política debe consistir en este nuevo proyecto en la evaluación de diferentes actividades humanas desde un punto de vista temporal y de durabilidad. La distinción entre labor, trabajo y acción son fundamentales para el trazado de dicha acción política. La autora realiza en la relación de estas actividades el proceso que conduce al homo laborans y con él a la vida biológica a ocupar el centro de la escena política del mundo moderno. Arendt atribuye al primado de la vida natural sobre la acción política la transformación y la decadencia del espacio público en las sociedades modernas. Es sobre esta decadencia que Judith Butler repiensa la acción política desde la performatividad y desde donde me apoyaré para trazar ciertas vías de análisis entre ambas pensadoras, específicamente en dos momentos: espacios de aparición, espacios de desaparición y en un segundo momento políticas del lugar, políticas de la calle. Espacios de aparición y de desaparición. La condición humana distingue en términos categóricos la esfera privada y la esfera pública, la primera como ámbito de la dependencia y la acción, mientras que la segunda de la acción independiente. ¿Cómo podemos concebir entonces el paso de lo privado a lo público? ¿Cuál sería esa condición política desde donde la acción se define por su carácter independiente, diferenciándose claramente del ámbito de la dependencia, es decir, del ámbito privado, íntimo, del espacio de la casa, y sobre todo también en Hannah Arendt, y por eso aquí Judith Butler va a ser interesante cómo lo va a desplazar, el espacio de la casa y de lo femenino? Eso se vuelve fundamental en el análisis que hará Judith Butler de Hannah Arendt. Si somos actores políticos que quieren establecer la importancia de la ecología, escribe Judith Butler, las políticas de familia, los derechos a la vivienda, la desmilitarización y la política global en materia de alimentación, entonces transmitimos la impresión de que la idea de la vida humana y de la criatura sirve de apoyo a nuestro empeño y será siempre una concepción que supera la división entre la acción y la vida privada como lo quisiera Hannah Arendt. Solo como criaturas biológicas, y cito a Judith Butler, que reconocen las condiciones de interdependencia que aseguran nuestra pervivencia y nuestro desarrollo, podemos luchar por la consecución de algunas de nuestras metas políticas en estos tiempos en los que las propias condiciones sociales de nuestra existencia se han visto socavadas en el plano económico y político. Fin de la cita. De aquí se derivan consecuencias importantes para pensar la performatividad política, ya que si la performatividad implica agencia, entonces deberíamos preguntarnos cuáles son las condiciones sociales y vitales de esta última. No puede atribuirse a la agencia una capacidad específica de habla, ni tampoco de un acto de habla como modelo únicamente de la acción política. En la condición humana, Hannah Arendt asume que el cuerpo no participa del acto de habla y que este último se entiende como un modo de pensamiento y de juicio. La esfera pública, en la cual el acto de habla se presenta como la acción política paradigmática, es un ámbito que, en su opinión, ya está separado de la esfera privada, del dominio de las mujeres, de los esclavos, de los niños y de todos los que son demasiado viejos o débiles para trabajar, aquello que para Judith Butler sería esas zonas de vulnerabilidad o de estado de precariedad en el espacio de lo político. En cierto sentido, a todos ellos se los asocia en Hannah Arendt con la forma corpórea de la existencia, la cual se caracteriza por la transitoriedad de sus obras y que no realizan los actos en sentido intrínseco, entre los cuales figurarían la realización de obras y acto de hablar. La distinción implícita entre cuerpo y mente que se encuentra en la condición humana es ahí donde la visión del extranjero, de lo femenino, no tiene ninguna cualificación que pueda formar parte para el espacio de aparición de lo político. El poder de aparición cobra existencia siempre que los que se agrupan por el discurso y la acción precedan toda forma constitucional de la esfera pública y de las formas de gobierno. Lo que intentaré en este momento es hacer un cruce para pensar quizá los espacios de aparición como espacios de acción más allá del discurso. En los espacios de desaparición, que no lo llama así Judith Butler, pero que yo me atrevo a llamar así, del orden político,
que me parece fundamental para poder pensar la performatividad y el quiasmo que se marca entre el cuerpo y el lenguaje como condición de aparición en el espacio de la política contemporánea. Y con ello preguntarnos, ¿cuáles son las formas de intersubjetividad, en palabras de Arendt, o cuerpos aliados, en caso de Butler, para pensar la pluralidad? ¿Cuáles son los soportes materiales necesarios para su formación? ¿Quién entra en la pluralidad? ¿Quién decide de eso? Y más aún, ¿cómo describir la acción y la condición de esos seres disgregados en el espacio? El debate crucial entre ambas pensadoras pasa por el debate corporal y lingüístico de la acción política, y sobre todo por el diferencial entre espacio de aparición, en el caso de Arendt, espacio de vulnerabilidad o desaparición, que es lo que aquí estoy intentando yo trazar en el caso de Judith Butler. Y cito, la acción política tiene lugar porque el cuerpo está presente. Aparezco ante otros y ellos aparecen ante mí, lo que significa que algún espacio entre nosotros permite nuestra aparición, escribe Butler respecto a Hannah Arendt, y lo que le interesa a esta última es llevar ese espacio del entre al lugar de la materialidad. Y cito, en términos corporales somos de antemano una forma de ser para el otro. Ningún cuerpo establece el espacio de aparición, pero esta acción, este ejercicio performativo, se da entre los cuerpos. Es un espacio que constituye la brecha entre mi cuerpo y otros cuerpos. La acción política emerge del el entre como una figura espacial que signa la relación y la diferencia entre unos y otros. Ya Ángel, a propósito de la vestimenta, señalaba esta condición del entre como ese espacio de aparición de lo político. Lo que a mí me interesa es un poco llevar todavía ese espacio de aparición a esos espacios de vulnerabilidad, como para pensar ciertas políticas del lugar o políticas de la calle, como lo llama Judith Butler, en donde no solo es la esfera de la plaza pública, el lugar de la aparición de lo político, sino que hay otros espacios como la calle, el asfalto, las cárceles, y que yo llevaría todavía más allá, por ejemplo, los campos de refugiados, que lo que muestran o lo que dan cuenta no es solo la relación entre la acción y la palabra como condición de la política, sino bien la relación entre el cuerpo y el lenguaje como la performatividad de un otro lugar para la política. En las calles y las plazas de las ciudades, y aquí ya entro a este segundo momento de mi presentación, políticas del lugar, políticas de la calle. En las calles y las plazas de las ciudades tienen lugar manifestaciones multitudinarias que en los últimos tiempos son cada vez más frecuentes. Generalmente responden a objetivos políticos de carácter distinto, pero en todas sucede que los cuerpos se reúnen, se mueven, hablan entre ellos y juntos reclaman un determinado espacio como espacio público. Naturalmente sería fácil escribir estas manifestaciones por extensión, estos mismos movimientos como cuerpos que se reúnen para plantear sus reivindicaciones en un espacio, pero esta formulación presupone que el espacio público es algo dado, que ya existe y se reconoce como tal. Pero si no somos capaces de entender que cuando las multitudes se reúnen, lo que está en juego, aquello por lo que se lucha, es justamente el carácter público del espacio, nos estamos olvidando de algo esencial en las manifestaciones públicas. Y cito a Judith Butler, y es que no puede negarse que tales movimientos han dependido de la existencia previa del asfalto, de la calle y de la plaza, y ciertamente se han congregado en plazas cargadas de historia, como la de Tahrir en Egipto, pero no es menos cierto que las acciones concertadas se apoderan del espacio, hacen suyo el suelo y animan y organizan la arquitectura del lugar. Fin de la cita. Debemos entonces preguntarnos cómo es que a la luz de ciertas movilizaciones contemporáneas se reconfigura la materialidad del espacio público y cómo producen o reproducen el carácter público de ese entorno material. En ese momento la política ya no se define como una actividad exclusiva de la esfera pública, de esa esfera distinta de la privada, como lo fuera en Hannah Arendt, sino que cruza repetidamente líneas que separan a ambas pensadoras, llamando la atención sobre la forma en que la política está ya presente en el hogar, en la calle o en el barrio, incluso en los espacios virtuales, es decir, todo el mundo tecnológico sobre el cual nos movemos, que no están constreñidos únicamente por la arquitectura de la casa o la plaza pública. Por lo tanto, cuando pensamos en qué significa formar una multitud creciente y lo que significa moverse por el espacio, se cuestiona inmediatamente la aparición en el espacio político. Segundo lugar, la plaza y la calle, como lo afirma Butler, no solo son soportes materiales de la acción, sino también son parte de cualquier teoría de la acción. Entonces, pregunto yo, ¿cómo entender esta concepción del espacio político que se puede cambiar tan fácilmente?
Aunque Arendt sostiene que la política requiere un espacio específico de aparición, a la vez afirma que ese espacio es lo que genera precisamente la política. Se trata del espacio de aparición en el más amplio sentido de la palabra, es decir, el espacio donde yo aparezco ante otros como otros aparecen ante mí. Y sin embargo, para Arendt, la acción en su libertad y capacidad tiene la facultad exclusiva de crear una ubicación, de situar una condición para la política. Este punto de vista olvida o niega que la acción es apoyada siempre y que es siempre corporal. Ahí Butler tiene razón, incluso en las formas virtuales. Los soportes materiales de la acción no son solo parte de esta, sino que también se lucha por ellos. Según Arendt, la acción y el discurso crean un espacio entre los que participan. Los cuerpos en su pluralidad reclaman lo público y encuentran y producen lo que es público a través del apropiamiento y la reconfiguración de los entornos materiales, y al mismo tiempo actúan donde se convierten ellos mismos en soporte de acción. Lo que le interesa a Butler es recuperar esta condición de los cuerpos, que se reúnen para apelar más allá de las plazas públicas a otros entornos para el quehacer de la política y la reunión, y con ellos la reconfiguración del espacio público y privado que tanto marcó Arendt en la condición humana y en el que relegó la participación de la mujer. A su vez, para Butler es importante dotar de una cierta inoperancia al espacio público para formalizar arquitecturas posibles que refuncionalicen las políticas del lugar respecto de ciertas políticas del espacio. Y cito, lo que sucede cuando los camiones y tanques pierden su operatividad y súbitamente alguna persona se encarama a ellos para dirigir a la multitud, el instrumento militar se convierte entonces en el soporte o plataforma de una resistencia no militar. Cuando no en una resistencia, los militarismos y esas condiciones, el entorno material se reconfigura por la vía de la acción o, dicho a la manera de Brecht, se refuncionaliza. Y ahí es cuando tenemos que repensar nuestras ideas acerca de la acción. Fin de la cita. Lo que me interesa a través de esta idea de Butler es como un cierto instrumento de la acción política o del control o de la fuerza policial en algún momento de resistencia invierte su función, invierte su condición y lo que produce es una inoperancia de lo político. El camión, el ejemplo que aquí traigo a cuenta es de ese camión, el momento en el que pierde su función respecto al servicio militar, cuando sirve para bloquear las calles, por ejemplo, en una manifestación, ahí lo que está generando, lo que está mostrando es la inoperancia del espacio político de aparición respecto a esos utensilios. Es lo que sucede, por un lado, el espacio de aparición como condición de la acción, es decir, como la diferencia cualitativa en la que se desarrolla libremente, es decir, Arendt, y por otro, la política de las calles, que busca reivindicar a la calle como un espacio para las mujeres y las minorías sexuales, para la otra condición de género, o incluso como una forma de superar la fuerza policial a través de una voluntad caracterizada por la alianza de cuerpos distintos y adyacentes, cuya acción e inacción van juntas de la mano. Ambas pensadoras ejercitan el poder performativo para reclamar lo público de una manera que todavía no está recogida en la ley y que no podrá nunca estar recogida del todo. Aquí la performatividad no solo atañe al discurso, sino también a las reclamaciones expresadas a través de la acción corporal, de los gestos, de los movimientos, de la congregación, de la persistencia y de la exposición de los cuerpos a posibles actos violentos. ¿Cómo entendemos esta acción conjunta que abre el tiempo y el espacio en el exterior y que va contra la arquitectura y la temporalidad del régimen establecido, que reclama materialidad y que descansa sobre sus apoyos y se basa en sus propios aspectos materiales para reformular las funciones de lo político? Una acción así reconfigura no solo el orden de lo político, sino el espacio mismo de la política. ¿Cómo podemos entender tales términos corporal y lingüístico en la teoría arendtiana más allá de la división del trabajo que ella hace en la condición humana? ¿Qué lenguaje político sirve para describir la exclusión y las formas de resistencia que quiebran la esfera de aparición tal como está delimitada en la actualidad? Son los que viven en las afueras de la esfera de aparición, los presupuestos desanimados de la vida política, y ahí Butler se vuelve fundamental cuando habla de esos espacios de la vulnerabilidad, de las vidas precarias, como espacios al margen de lo político, donde lo que está intentando es insertar esa discusión como condición o sobre todo como visibilidad de las aporías de lo político. Y por eso preguntas tan fundamentales como ¿qué han sido apartados estos excluidos por estar socialmente muertos y no ser más que presencias espectrales? Si decimos algo así, no solo estamos adoptando la posición de un régimen particular de aparición, sino que ratificaremos esa perspectiva aun cuando justamente queramos ponerla en cuestión. Estamos hablando
¿Acaso de un espacio de desaparición creado por las disposiciones políticas existentes, o bien se trata de la desaparición ratificada que adopta la perspectiva de la política en términos modernos? Fue la polis griega lo que delimitó el pensamiento de Hannah Arendt respecto a lo que debe ser la política y quién debe ser aceptado en la esfera pública y quién debe permanecer en la privada. Este punto de vista hace caso omiso y devalúa esas formas de agencia política que justamente aparecen en los ámbitos considerados prepolíticos o extrapolíticos y que irrumpen en la esfera de aparición como algo externo, ajeno, alterando la distinción entre lo externo y lo interno. Porque en los momentos revolucionarios, dice Hannah Arendt, o insurreccionales, Judith Butler, ya no estamos seguros de qué es lo que opera como espacio de la política, de la misma manera que a veces no sabemos en qué época nos hallamos. Butler insistirá que quienes se encuentran expuestos a la violencia sin la protección básica que proporcionan las leyes no están fuera de lo político o desprovistos de toda forma de acción. Como es natural, necesitamos de un lenguaje que describe ese estado de exposición intolerable y vulnerable, pero este ha de reconocer todas las formas de acción y resistencia de esos grupos, todas las formas en que se cuidan de los demás o se establecen redes de apoyo. Aunque Agamben se inspira en Foucault, para articular una concepción de la biopolítica, su tesis de la nuda vida no se ve afectada por esta idea. De ahí que términos como estos no nos permiten describir las modalidades de agencia y acción adoptadas por los desplazados, los invadidos, los inválidos, los privados de sus derechos, ya que incluso la vida sin derechos forma parte de la esfera política, por lo que no queda reducida a la mera existencia, sino que con harta frecuencia es una vida enfurecida e indignada que se levanta y resiste. Estar fuera de las estructuras políticas establecidas y legitimadas es estar todavía saturado de relaciones de poder, y esta saturación es el punto de partida de una teoría política que incluya a las formas dominantes y a las formas subyugadas, a los modos de inclusión y de legitimación, así como de deslegitimación y de anulación. Arendt, a comienzos de la década de los 60, vuelve a ocuparse de los refugiados y los desplazados, y desde este texto da otra organización política en particular respecto a los refugiados. Como ella misma afirma, el derecho a tener derechos es anterior y precede a cualquier institución política que pudiera codificar o tratar de garantizar ese derecho, y al mismo tiempo no procede de ninguna clase de ley natural. Es un derecho que nace cuando se ejerce y que es ejercido por quienes actúan conjuntamente en alianza. Quienes están excluidos de las organizaciones políticas no pertenecen a ningún Estado-nación ni a ninguna configuración estatal de la época, solamente pueden ser tachados de irreales por aquellos que quieren monopolizar las condiciones de realidad, y sin embargo, pese a que la esfera pública ha sido definida por medio de su exclusión, ellos actúan. Aunque los cuerpos en la calle están expresando su oposición a la legitimidad del Estado, al mismo tiempo, lo que hacen por el hecho de ocupar y persistir en la ocupación de ese espacio es plantear el desafío en términos corporales, lo que quiere decir, cuando el cuerpo habla políticamente, no solo lo hace de manera oral y escrita. La persistencia del cuerpo en su exposición pone la legitimidad de la política en tela de juicio, y eso es fundamental en todo el pensamiento y la trayectoria que hace Judith Butler respecto en su oposición o recuperación del pensamiento de Hannah Arendt, porque como podemos ver, por un lado trae a cuenta todas las condiciones de posibilidad que el espacio de aparición política, en el caso de la condición humana, le permiten, pero al mismo tiempo las problematiza y las lleva mucho más allá de la acción y el discurso, bajo la condición de la performatividad del cuerpo. Y es esa performatividad del cuerpo la que pone en evidencia o visibiliza otros lugares de la política que no son los espacios tradicionales del quehacer de la política, desde donde Hannah Arendt lo estaba pensando. Los cuerpos, en Judith Butler, actúan como vectores de poder en los que la dirección de la fuerza no se puede invertir. Son visiones corporeizadas que a través de la acción conjunta responden a la fuerza con otra clase de calidad y fuerza. Por un lado, estos cuerpos son productivos y performativos, por el otro lado, solo pueden persistir y actuar cuando reciben apoyo, sea de los entornos, de la nutrición o de las necesidades para una vida. Y cuando tales apoyos desaparecen y ellos se ven expuestos a la precariedad, los cuerpos se movilizan de otra manera, sacando partido de lo que tienen para proclamar que no puede haber vida corporal sin apoyo social e institucional,
nacional, sin creación de empleo constante, sin redes de interdependencia y cuidado mutuo, sin el derecho colectivo a la vivienda y a la movilidad. Y eso que José Luis decía hace un momento, el derecho a una buena vida, no solo el derecho a la vida, sino el derecho a una buena vida es lo que Butler va a llevar en última instancia a una condición última a través de Hannah Arendt. Y así, en los casos más ideales, una alianza representa el orden social que se desea alcanzar a base de establecer sus propias modalidades de sociabilidad. Aún así, si la alianza no puede reducirse a un colectivo de individuos, en sentido estricto, no son solo los individuos quienes actúan. Es más, la acción aliada ocurre precisamente entre quienes participan en ella y en ese espacio intersticial que no es ideal o vacío. Es el espacio en que se da forma a una sociabilidad que no puede reducirse nunca a la perspectiva de la persona y que depende de estructuras sin las cuales no habría vida duradera y digna de ser vivida. Los usos de los espacios nos llevan a pensar, de la mano de Agamben, formas de vida e inoperancia política. Gracias.